Sí. Bueno, Monseñor nos invita a conocer la capilla que tiene en su departamento. Ah, aquí está el Santísimo. Y vamos a hacer una María, ¿eh? Muy bien, pues. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, estamos en la casa de Monseñor Felipe Vacarreza, a quien yo le saludo y le doy muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa. Monseñor Felipe tiene un lema muy bonito, bajo tu amparo, ¿cierto? Así es. Así es que vamos a ponernos bajo el amparo de la Virgen. Monseñor, lo invito para que hagamos una breve oración de introducción para la entrevista, por favor. Hagámoslo con el lema mío. Perfecto. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las oraciones de quienes te invocan, sino escúchanos benigna, oh Virgen bendita y gloriosa. Amén. Amén. Bien, Monseñor, para mí es un gusto conocerlo en vivo, en persona. Me han hablado de su devoción a la Virgen y de su devoción a San José. Así que yo creo que la entrevista va enfocado por ese lado. Comencemos con la Virgen Santísima. Su lema de religioso, ¿no es cierto? ¿Usted cómo puede confirmar que ha acompañado su ministerio vocacional ese lema o la Virgen bajo el amparo de ella? Bueno, esa frase, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, es la antífona mariana más antigua que existe. Dicen que nació en Egipto en el siglo III. Y claro, y trata a la Virgen Madre de Dios, que era un tema que fue muy discutido en los primeros siglos, por eso era muy importante porque se trataba de establecer que Jesucristo es Dios. Porque habían unos que decían que la Virgen era solamente madre de Jesús, del hombre. Y bueno, eso fue zanjado en el concilio de Nicea, que se estableció que Jesucristo es verdadero Dios y nació el credo que recitamos nosotros en la Eucaristía. Entonces, ese lema yo lo adopté cuando fui nombrado obispo, porque los obispos tienen un lema, ¿no es cierto? Y el primer acto que yo hice, todavía no se publicaba en mi nombramiento, fue ir a un santuario de la Virgen de las Rocas, que se llama, para consagrar todo mi ministerio episcopal que venía. Yo estaba en Roma cuando me nombraron, estaba en Roma trabajando en la Santa Sede, y mi nombramiento se publicó el Día de la Virgen del Carmen, el 16 de julio de 1991. Ya yo viajé a Chile y me fui ordenado por Monseñor Moreno en la Catedral de Concepción el 8 de septiembre, de nuevo que fue una coincidencia porque tenía que ser un día domingo en que la gente pudiera venir, y ese año el 8 de septiembre fue domingo, de aquí el día de la Natividad de la Virgen María. Y Dios ha permitido que esté en las dos diócesis que tienen nombre mariano de todo Chile, que es la Inmaculada Concepción, la Santísima Concepción, como obispo auxiliar de Monseñor Moreno, estuve 15 años, y después 18 años en Santa María de los Ángeles. Aprovecho de decir que esa diócesis se llama Santa María. El nombre de la diócesis es el nombre de la Virgen María. De los Ángeles es una vocación de la Virgen, Reina de los Ángeles, pero el nombre de ella. Es una pena que en Chile hayamos perdido el nombre principal de esa ciudad. Pero la diócesis se llama Santa María Angelorum, así se llama en su fundación. En el año 1959 fue fundada por Juan XXIII y se llama Santa María Angelorum, Santa María de los Ángeles. De manera que en Chile hay dos diócesis que tienen el nombre mariano, que son Santísima Concepción y Santa María de los Ángeles. Yo usted estaba en las dos. Yo estuve en las dos. Son las únicas dos diócesis en que he estado. Claro. Monseñor, y cuénteme su experiencia en Concepción. ¿A usted le tocó vivir el terremoto allá? No, el terremoto yo lo viví en Santa María de los Ángeles. Ah, ya. Año 2010. Ya. Yo tomé posesión de la diócesis de Santa María de los Ángeles en el año 2006. Perfecto. Y estuve 18 años hasta que presenté la renuncia por edad. A los 75 años hay que presentar la renuncia. Y me la aceptaron prácticamente un año después, porque yo
transmití la diócesis a Monseñor Cristian Castro, yo transmití la diócesis a Monseñor Cristian Castro, que era obispo auxiliar de Santiago y que es actualmente el obispo de Santa María de los Ángeles. Entonces, en ese año del terremoto yo estaba en la ciudad de Los Ángeles, en la casa episcopal, que era una casa antigua y que después del terremoto se demostró que estaba extremadamente mal construida. Me tenía que construir un maestro, alguien que no entendía poco de ingeniería, que realmente yo entiendo porque yo soy ingeniero estructural, y me di cuenta el desastre, no tenía la fundación, los fierros iban por donde no debían. Todo eso quedó a la vista con la destrucción que se produjo, que demolerla completa. Y yo estaba ahí, y las cosas cayeron hasta la calle, del segundo piso, fue un desastre. He sabido que usted ha ido a Medjugorje. ¿Qué experiencia puede contarnos de esa peregrinación? Muy lindo, mucho. Ahí hay mucha piedad mariana, y muy honesta y sincera, y muchas conversiones. Ahí se produce una especie de milagro actual, de gente que, una cantidad enorme de confesores, y una cantidad enorme de gente confesándose. Y luego en esa explanada que hay delante de la parroquia, porque esa es una parroquia, pueden reunirse 100.000 personas a adorar el Santísimo cada día. Estoy hablando del tiempo de verano. Fue muy impresionante. A mí me invitaron y yo fui, y realmente fue un momento de gracia. Y por tanto, yo lo recomiendo mucho. Uno puede ir a lo mejor por curiosidad, pero el testimonio que se da ahí de piedad mariana es muy impactante. Y produce muchas conversiones, y de ahí surgen muchas vocaciones también. Es un lugar de gracia. Muy difícil llegar, y así todo llegan miles. Entonces, esto es algo que no es de este mundo. Ni el marketing ni nada de este mundo habría logrado eso. Y por tanto ahí hay algo fuerte. ¿Usted fue una vez o más de una? Yo he ido una sola vez. Y ha logrado la aprobación pontificia después de muchos años. Yo oí de Medjugorje cuando estaba en Roma, trabajando allá, yo hacía un tiempo en la Santa Sede, y estaba prohibido ir. Y no se podía ir. Yo estaba en Roma, pero había gente en la parroquia donde yo colaboraba, confesando y celebrando la misa, que iba. Los laicos podían ir, los que no podían ir eran los presbíteros. Y todo eso hoy día está completamente superado. Ha ido hasta años atrás, fue el vicario del Papa para Roma, un cardenal, a celebrar la gran misa en una de estas convocatorias grandes, y quedó completamente aprobado. Se impuso por la Virgen, porque ¿quién puede lograr eso? Entonces, eso demuestra que hay algo muy, muy importante. La Virgen María es una conducto de gracias muy grande de Dios. Ahí en Medjugorje se habla de 5 piedras. Una de ellas habla de la importancia de la lectura bíblica. Tengo entendido que usted es un amante de la palabra de Dios. Bueno, sí, soy profesor de Sagrada Escritura. Perfecto. Yo le quiero hacer una incluso pregunta. Durante todos los años de episcopado, nunca dejé de hacer clases, y ahora ya me han pedido clases, pero esta vez para los candidatos, los aspirantes al diaconado permanente. Tanto aquí en Santiago como en Santa María de los Ángeles siempre lo estaba haciendo, pero por Zoom. Aquí en Santiago, en cambio, va a ser presencial. Pasa que el católico, cuando tiene este encuentro con la palabra, no siempre la entiende, y puede llegar el desánimo de leer algo sin entender. ¿Qué palabras, qué nos aconseja usted? Bueno, ciertamente la Escritura requiere una introducción. Pero la mejor introducción absoluta a la Escritura es el catecismo. ¿Por qué? Porque la Escritura tiene que ser interpretada en la tradición de la Iglesia. Porque ese es el modo como Dios se revela. Hay interpretaciones fuera de la tradición de la Iglesia que no es lo que Dios quiere decir. Lo que Dios quiere decir es la Escritura, pero leída en la tradición de la Iglesia. Y la tradición de la Iglesia está expresada en el catecismo, que es un instrumento maravilloso, que no le hemos sacado todo el partido. Y ahí en el catecismo, cada tema está fundado absolutamente en la palabra de Dios y también en la tradición de la Iglesia, la experiencia que han tenido los santos.
los padres de la Iglesia. Y por tanto el catecismo es la introducción. Uno dice, una introducción donde lo voy a encontrar. Bueno, hay que conocer el catecismo. Y luego leer la Escritura. Porque hay textos de la Escritura que requieren una comprensión que la da Dios. Podemos tomar cualquier texto. Tomamos, por ejemplo, uno que dice el Señor, que separados de mí no pueden hacer nada. ¿Qué es lo que hay que entender ahí? Es muy fácil. Son palabras de castellano. Estar en comunión con el Señor. Pero la comprensión la da el Espíritu Santo, porque uno lee eso y queda igual si no actúa el Espíritu Santo. Sí. Entonces, dos cosas se requieren. Estar en la tradición de la Iglesia y estar en la gracia de Dios. O sea, hay que estar participando en la Eucaristía Dominical, hay que tener una vida espiritual de oración. Eso es lo que se requiere. No se requiere mucho estudio. El estudio es muy importante, ojalá todos lo hagan. Pero no todos pueden hacerlo. Entonces no hay que desalentarse, porque la comprensión de la Escritura, de la palabra de Dios, requiere la acción del Espíritu Santo. Y para eso hay que estar. Lo dice Jesús. Ustedes escudriñan la Escritura. Dice, porque creen encontrar en ella vida eterna. Está bien, le dice a los judíos. Pero no vienen a mí, que soy el que doy la vida. Entonces, si uno quiere leer la Escritura para que entre, otro tema de la Escritura muy sencillo. Jesús dijo, cuando oren digan Padre Nuestro. Le estamos diciendo a Dios eso. ¿Qué dificultad tiene eso? Ninguna. Son palabras del idioma castellano, todos lo entienden. Pero captar qué significa que uno sea hijo de Dios, eso lo da el Espíritu Santo. Porque Dios es infinito, nosotros somos muy pequeños, pero somos verdaderamente hijos de Dios. Y para ser hijo, ¿qué se requiere? Tiene que tener la misma naturaleza. Si uno no puede ser hijo, por ejemplo, de todos los seres vivos, no sé, pongamos un perrito, da a luz que tiene un hijo que es perrito, un hombre, da a luz a un ser humano, hombre, de la misma naturaleza que él. Bueno, Dios también. Para que nosotros podamos llamar a Dios Padre, tenemos que tener una participación en su naturaleza divina. Y esa es la gracia de Dios, por eso que es imposible entenderlo, queda como algo externo, que no se entiende, la profundidad que tiene, si no se está unido a Dios, viviendo en gracia de Dios, viviendo en la participación de los sacramentos, en la oración, y entonces se entiende. Y si uno entiende eso, con la luz del Espíritu Santo, yo creo que no le queda otra opción que ser santo, y ser hijo de Dios. Piensa tú que si uno dice, ¿por qué Jesús fue crucificado? ¿Por qué murió en la cruz? Porque Él se reveló como hijo de Dios, y lo es. Pero eso lo encontraban tan tremendo, lo encontraban que era una blasfemia. A Pilato le dijeron, nosotros tenemos una ley. Le dijeron los judíos a Pilato, y según esa ley, la ley de Dios debe morir, porque se tiene por hijo de Dios. Y murió por eso, dijo. Era verdad que era hijo de Dios, pero esa es la causa de su muerte. Y nosotros llevamos como muy suelto así de cuerpo a Dios Padre Nuestro y no captamos la profundidad que tiene. Entonces la Escritura, ojalá el que pueda haga muchos estudios. Yo he dedicado mi vida a estudiar la Escritura y a hacer clases de la Escritura. Pero ¿dónde puede tener un profesor magnífico, un exégeta brillante? Pero si no está en gracia de Dios, él mismo va a enseñar la Escritura, no la va a entender. Porque la comprensión de la Escritura no requiere aplicarte estudios. Los mismos apóstoles, Jesús eligió a 2 apóstoles. Eran pescadores, probablemente no sabían leer ni escribir. En ese tiempo sabían leer y escribir solamente los escribas. Y Jesús confió a ellos todo. ¿Y cómo dice uno Jesús? ¿Por qué no dejó escritas estas cosas? Jesús, pues mira, aquí está escrita la regla, todo. Nada. Jesús no escribió nada. Todo lo dejó en manos de sus apóstoles. ¿Pero en qué confió? Confió en el Espíritu Santo. Porque antes de que viniera el Espíritu Santo, Él les dijo, esperen, no se muevan porque no entienden. Y no entendían. Piensa tú que cuando Jesús ascendió al cielo, ya era lo último, cuando ya se iba al cielo. Y los apóstoles todavía no entendían. Le dicen, Señor, ahora es cuando tú vas a restaurar el reino de Israel, tomándose él el poder. Y Jesús estaba yendo al cielo. No entendían. ¿Y que iban a hacer un curso para entender? No. Se necesitaba la gracia del Espíritu Santo. Por eso les dijo, esperen. Cuando venga el Espíritu Santo van a recibir una fuerza para ser mis testigos. Y un testigo tiene que entender de lo que da testimonio. Claro, claro.
Y tanto entendieron que cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo empezaron a predicar y todos quedaban admirados. Bueno, se produjo el milagro de las lenguas, pero sobre todo el milagro importante es de la comprensión, de hacer vida a esas palabras. Entender, como te decía, qué significa ser hijo de Dios. Entender qué significa que sin Cristo nada. Eso no lo entendemos. Porque estoy hablando de los católicos, cristianos. Pasan años sin ir a misa sin Cristo. Y uno le dice, pero tú eres católico, sí. ¿Y tú crees en la Escritura? Sí. Pero la Escritura dice que sin Cristo no podemos hacer nada. ¿Y cómo tú no vas a misa el domingo, no participas en la Eucaristía? Entonces se necesita esa vida para poder entenderlo. Sí, bueno, a mí me suena, me hace ruido una interpretación de los protestantes con la pasión de Cristo, que ellos dicen Cristo ya murió, no hace falta más sacrificio. Y el católico, en cambio, dice que nosotros por nuestro sufrimiento podemos también ayudar a lo que le falta a la redención de Cristo, y creo que por ahí se basan de un texto de San Pablo. En cierta forma nosotros somos corredentores, ¿cierto? A ver si nos explica un poco eso. Bueno, el sacrificio de Cristo fue una vez para siempre, sí, de manera cruenta, pero se actualiza, no es que se repita. Ajá. Es el mismo sacrificio que se hace presente ahí en la Eucaristía. Y por eso la Eucaristía es la acción de gracia, porque ese sacrificio se ofrece a Dios y es el único sacrificio que Dios acepta. Los sacrificios antiguos de animales, de eso, eran una figura, y quedó derogado todo con la pasión de Cristo. Uh-huh. Porque, lo dice, el sacerdote cristiano no entra con la sangre de toros y machos cabríos, sino con la sangre del mismo Hijo de Dios. Pero eso es verdad. Ahora ya nosotros no ofrecemos sacrificios de animales y nada de eso, porque el sacrificio de Cristo es uno. Pero ese sacrificio uno tiene que llegarme a mí. Fue hace 2000 años. ¿Y cómo participo yo en eso? ¿Cómo aprovecho yo la redención que Cristo obtuvo? Redención significa sacar libre a un esclavo, ¿no es cierto? Que obtuvo para mí. Eso lo hago participando en ese sacrificio. Uh-huh. Y además, junto con ese sacrificio se ofrece uno, porque uno lo dice en la misa: haznos ofrenda permanente a mí. Uh-huh. Y si yo no me ofrezco unido a Cristo, no le llega a Dios. A Dios lo único que le complace es el sacrificio de su Hijo. Lo demás, imagínate, ¿qué le servirá a Dios el sacrificio de un animal? ¿Para qué? Eran anuncios. En el Antiguo Testamento Dios lo permitía y además lo aceptaba, pero como un anuncio de un sacrificio único y eterno, que es el de Cristo. Por eso cuando uno en la Eucaristía levanta el cuerpo de Cristo y su sangre, le está presentando a Dios eso que es lo que a él le complace. Pero no se está repitiendo, no está muriendo de nuevo Cristo. Uh-huh. Es el mismo que se hace presente ahí con su gracia para salvar a los que están participando, ¿entiendes? Uh-huh. Y por eso hay que participar. Y además que los hermanos evangélicos también tienen la parte del evangelio de las cuales yo estoy hablando. Y Jesús dice: mi carne es verdadera comida. ¿Que está engañando? Está diciendo la verdad. Mi sangre es verdadera vida. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida. Bueno, los hermanos evangélicos leen eso, hombre. Uh-huh. ¿Y por qué no lo entienden igual que nosotros? Porque están fuera de la tradición de la iglesia. Y son palabras que repite y repite Jesús. Incluso Jesús estaba dispuesto en ese episodio que ocurrió en la sinagoga de Cafarnaúm a que se fueran todos. Y se fueron todos, excepto los 12. Uh-huh. Y a los 12 también les dice: ¿ustedes se quieren ir? Bueno, váyanse, yo elijo a otros, pero echar para atrás esta palabra, no, eso no. Y él podría haberlo interpretado, ¿no es cierto?, alegóricamente, decir: no, esta es nada más que un signo. No dice eso, repite y repite: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y cuando todos protestan, ¿cómo nos va a decir? Sigue diciéndolo. Es el único texto, porque hay muchas otras veces que Jesús, y usaba Jesús esa técnica. Jesús usaba la técnica del malentendido. Entonces decía algo para que lo entiendan mal y después explicarlo. Y lo usaba, pero en este caso no lo usa. Yeah. En este caso le entienden eso y eso es. Por ejemplo, en una ocasión Jesús va con sus discípulos y les dice: cuídense de la levadura de los escribas y fariseos.
discípulos dijeron, chica, nos está diciendo porque no trajimos pan. No, eso no se lo digo por eso, le estoy diciendo cuídense de la doctrina, de la enseñanza. Entonces dije, explica. Dice alguna cosa y después la explica. Pero aquí dice alguna cosa y lo que le entienden, eso es. No echa pie atrás. Y sigue repitiendo y repitiendo. Soy el pan bajado del cielo. Bueno, ¿por qué dice que es un pan? Un pan. Y lo explica por qué. Y entonces, eso es esencial para nosotros para poder comunicar, ¿no es cierto?, hacernos parte del sacrificio con el cual Cristo salvó al mundo. Muy bien, pasamos a este lindo tema. El Papa Francisco nos pidió tener una devoción especial a San José. Pero creo que esa devoción tiene que ser siempre, no solamente por esa ocasión. ¿Y cómo crecer en esta espiritualidad, Monseñor, cuando la Biblia habla tan poco de San José? Poco, sí. Bueno, yo con San José tuve una revelación así muy importante, pero sobre todo gracias, bueno, por eso los estudios de la Sagrada Escritura son importantes y poder recurrir a los textos originales. A mí nunca me convenció mucho eso de que San José pudiera tener una sospecha de que su esposa, la Virgen María, estuviera esperando un hijo que fuera como de otro, o que él no entendiera de qué se trataba, y que estuviera en la sospecha, en la duda, en la angustia de ese tema. Y, como digo, no aceptaba esto que San José, por ese motivo, bueno, pensara algo de la Virgen y como que la repudiara. Dice que la repudió en secreto para no ponerla en evidencia. Y cuando estudié más la Sagrada Escritura, ya estoy hablando hace hartos años, a mí me invitaron a un congreso mariano en Lima, y ahí expuse este tema, me di cuenta que no había nada de eso en la Escritura. Y que ciertamente San José supo por boca de su esposa, la Virgen María, quién era el niño que ella esperaba y quién era ella. Eso es lo que le pasó. Y lo tuvo que saber el primer día. Yo no imagino a la Virgen María fingiendo durante los meses del embarazo hasta que se le notara que estaba embarazada. Esa es la interpretación tradicional. Pero eso supone que la Virgen María está fingiendo todo ese tiempo y ocultando la verdad. ¿Cómo se puede pensar eso? Eso no se puede pensar. Además tenemos a los dos personajes más santos, más cercanos a Dios posible, sobre todo la Virgen María, pero también San José. ¿Y de qué hablan? Están evadiendo el tema religioso. Están hablando del tiempo durante esos meses, ¿no es cierto?, hasta que San José se da cuenta, como dice San Agustín, cuando empezó a abultar el vientre de la Virgen, se dio cuenta, y entonces habría decidido desvincularla. La palabra verdadera es desvincularla. Repudiar es una palabra muy fuerte que se suele usar en este vocabulario, como en Chile, entre nosotros. A veces cuando dos jóvenes que están de novio se separan, dicen, la pateó. Yo no comprendí que eso no lo hizo, pero ese vocabulario se adopta. Y lo importante dice, se repudió, pero dice desvincularla. Ahora, yo lo que creo es que la Virgen María se encontró teniendo, dice la Escritura, teniendo en el seno, dice San Mateo, por obra del Espíritu Santo. Y ella sabe cómo ocurrió y sabe quién es el niño que ella espera. Se lo tuvo que decir a su esposa inmediatamente, el mismo día o el día siguiente, porque ella no puede fingir. Y entonces, dice la Escritura, José, como era justo, decidió desvincularla en privado. ¿Por qué? Porque qué explicación me iba a dar. ¿Y por qué lo hizo? Porque era justo. Y como era justo, no puede pretender, presumir cosas y no puede decir algo falso. Él no puede aparecer como el padre de ese niño y sobre todo como el esposo de la Madre de Dios, sin ser el padre. Va a ser el padre cuando Dios se lo pida y no se lo ha pedido todavía. Él no lo puede presumir porque es justo. Imagínate que él pensara, ya, si me dicen, oye, qué bueno que vas a tener un hijo, o el día de mañana nació el niño y dicen, oye, qué inteligente es tu hijo, él tendría que decir, mira, en realidad no es mi hijo, porque no puede mentir. Si es justo,
Hay un mandamiento que lo obliga a decir la verdad. Por tanto, el relato que tiene San Mateo comienza así: Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios, hijo de Abraham, hijo de David, lo dice Jesús. Pero después comienza una genealogía que no es la de Jesús, es la de José. José es el hijo de David. Y entonces la razón de ese evangelio es demostrar que José es padre de Jesús. Porque si no fuera padre de Jesús, Jesús no sería hijo de David. Y entonces parte de la genealogía, cuando llega José, dice Jacob, así se llamaba el padre de José, engendró a José. Se cortó la cadena. El esposo de María, de la cual nació Jesús, el llamado Cristo. Y después comienza a decir, la génesis de Jesús fue de esta manera. Su madre María era esposa de José y antes de vivir juntos se encontró ella teniendo en el seno. Evitan la palabra concebir, porque la palabra concebir exige dos. Concebir es una reducción de con recibir, concebir. Y en este caso fue una nomás. Ella, dice el Evangelio, se encontró teniendo en el seno por obra del Espíritu Santo, antes de que ellos convivieran. Pero ellas tenían primera cosa que convivir los 9 meses. Imagínate que hubieran convivido 4 meses y nace el niño. ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué dice la madre de Santa Ana, San Joaquín? ¿Qué piensan? Habrían pensado mal de la Virgen, que tuvo relaciones con su esposo antes de que convivieran. ¿Y cómo iba a permitir Dios esa maledicencia de su madre? Tuvieron que vivir juntos los 9 meses. Y por tanto José lo sabe el primer día. Pero decide él retirarse porque no se considera digno. Y lo que tiene él es temor. Tiene temor. ¿Por qué temor? Porque se ve involucrado en el misterio más grande de toda la historia. Él. Se ve involucrado a ser esposo de la que está elegida por Dios para ser la madre del Salvador del mundo. Y ese niño, él decía, ¿cómo voy a pretender yo ser el padre de este niño? Pero entonces es que el ángel de la misma noche le dice, José, para subrayar, hijo de David, el hijo de David eres tú. Por tanto, tú tienes que ser el padre de este niño. Para que el niño pueda ser hijo de David. Se empezó así, pues, hijo de David, parte en el título del Evangelio. Y el evangelista San Mateo lo que quiere demostrar es eso, que José, no obstante no haber engendrado a Jesús, es su padre. ¿Y por qué es su padre? Porque Dios lo decidió. Y Dios le mandó decir, tú le pondrás por nombre Jesús. Entonces le dice, José, hijo de David, no temas. ¿Qué es lo que tiene él? Es temor lo que tiene. Tiene temor. Porque hay que tener temor para pretender ser el padre de Jesucristo. Tremendo misterio. Y dice, ¿quién soy yo? Piensa tú que Santa Isabel, cuando la Virgen la visita, dice, ¿quién soy yo? Para ser visitada por la madre de mi Señor. ¿Quién soy yo para ser el esposo de la madre de mi Señor? ¿Quién soy yo? O sea, tiene temor. Claro. Se siente indigno. Hasta que el ángel le dice, es cierto, ella dará a luz un hijo, pero tú le pondrás por nombre Jesús. Acuérdate cuando hubo que darle el nombre a Juan, ¿quién le dio el nombre? Zacarías. Le dio una tableta y escribió Juan es su nombre. Mientras tanto, estaban todos negando que fuera Juan el nombre. Que escribió eso y ya, tiene que ser Juan el nombre. Ya, el ángel le dice, estamos en el mismo evangelio. No estamos en el evangelio de San Mateo. Tú le pondrás por nombre Jesús. Y le explica por qué. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y yo van a decir, Él es Dios, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. ¿Y por qué le dice eso? Porque el nombre Yehoshua, así se dice en hebreo, Ye está para Yahvé, ¿no es cierto? Yehoshua. Yahvé salva. Eso significa el nombre de Jesús. El nombre Yahvé era inefable, no se podía pronunciar, pero formaba parte de los nombres. El Señor salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Le explicó por qué le tenía que poner ese nombre. Y José dice, despertado del sueño, hizo como el ángel le mandó y tomó a su esposa consigo. Y tuvieron que vivir 9 meses juntos. Hasta que naciera el niño, para que no hubiera maledicencia en el pueblo, ¿no es cierto? Pero entonces, si tú te fijas en esa reacción de José, no hay ninguna, pero ni la más mínima expresión de alivio, de decir menos mal que no era lo que yo pensaba, que no es que haya otro involucrado, nada. ¿Por qué nada? Porque él sabe
Si lo que le pasa a él es que no se siente digno. Yo muchas veces doy este ejemplo. Digo, supongamos que en el mundo acabamos de vivir un cónclave, ¿no es cierto?, para elegir el Papa. Supongamos que se produce esa misma situación y todos los cardenales, los 133 cardenales, están de acuerdo que hay uno que es el único que puede gobernar la Iglesia en estas circunstancias. Todos de acuerdo. Ya se produce la votación, 132 votos por ese, pero uno no. Es él. ¿Y por qué él no? Porque no se siente digno. Es el más digno de todos. O sea, si yo tuviera que elegir quién es el Padre Jesús, ya habría elegido a San José. Y tú también, y todo. Porque Dios lo había elegido Dios. Dios lo tenía decidido así, desde antes de la creación del mundo. Había elegido a José para eso. Y todos estamos de acuerdo que él más, pero él no puede pretenderlo. ¿Me entiendes? Sí, se siente ahora se entiende. Y por eso es que él decide desvincularlo. O sea, antes de que los esposos convivieran, se podía el matrimonio, como se puede también ahora. Ahora cuando una persona se casa, se puede casar por la iglesia, es un matrimonio rato. Pero si no se consuma, rato y no consumado, lo puede disolver. Tiene que recurrirse al Papa y hacer un proceso, pero se puede. En cambio, rato y consumado no se puede. Por tanto, digamos, antes de convivir ellos, San José podía decir, yo no. Y yo me imagino esta escena, me imagino yo. La Virgen decirle, José, pasa esto, y explicarle. Porque ellos tenían que hablar de Dios, pues de la salvación del mundo, del Mesías que va a venir. ¿De qué cosas iban a hablar los dos personajes más santos de la historia? Tenían que hablar de esas cosas, comentar un salmo cuando se juntaban para conversar ya. Llegó un momento en que ella le explica esto que le pasa. José, ocurre esto que Dios, y que bueno, porque entonces, y José queda espantado y dice, ¿y qué hago yo aquí? Imagínate un caso que yo a veces pongo. Imagínate que un joven y una niña están de novios, se van a casar. Resulta que esta niña tiene una experiencia absoluta de Dios. Imagínate cómo sería la de la Virgen, pero pongamos una de Dios que la llama a esta joven a ser religiosa carmelita. ¿Qué le toca hacer al joven? ¿Va a objetar? Se tiene que correr. Tiene que decir, no, yo aquí no tengo nada que hacer si Dios la eligió de esa manera, con una revelación de Dios. Él tiene que hacerse un lado. Eso es lo que le pasa a José. Pero ella, la Virgen, le tiene que haber dicho a José, tú tienes que seguir en esto, si tú eres el único. Nosotros estamos en esta situación porque Dios lo permitió. Él te tiene elegido a ti. Sigamos adelante. Tú tienes que, Dios te llama a ti para esto y a mí para esto. Y José resistir porque no se siente digno. Hasta que Dios se lo pide. Y Dios se lo pide esa misma noche. Y por eso cuando despierta del sueño, lo considera, esto era lo que Dios me pedía a mí, y hizo lo que un ángel le decía. Pero no sospecha nada, o sea, no dice menos mal que no era lo que yo creía. Y además que a la Virgen en esa etapa, ya estamos diciendo en el primer momento, obviamente que no tenía ningún signo de embarazo. ¿Entiendes? Entonces José es muy admirable porque él creyó. Si a la Virgen, esto le dijo, Isabel, bienaventurada la que ha creído, lo que fue revelado de parte de Dios, San José también creyó lo mismo. A la Virgen se lo dijo un ángel y a él se lo dijo una superior a un ángel, que es la misma Virgen. La Virgen María superior a todos los ángeles. Ella le dijo a José y José le creyó. Y porque le creyó, es que él decía, porque, como estamos hablando de esta joven que yo te digo, el novio que se va a casar con ella, le creyó esta revelación que ella tuvo de que Dios le llamaba a ser consagrada a él. Ahora, la pregunta que puede surgir también con respecto a la virginidad de la Virgen, si ella, su propósito era ser siempre virgen, ¿por qué estaba comprometida con José? Estaba comprometida con José por este motivo, porque no podía una mujer tomar esa decisión. No hay ningún ejemplo, ninguno en toda la escritura, de una mujer que sea virgen por elección de ella. Ninguna. Y no dependía de ella. Ya. Entonces el único modo que tenía una mujer de ser virgen era casándose con un hombre que tiene el mismo llamado. Ese es el caso. ¿Había esa costumbre en ese Había esa costumbre. Bueno, hay un texto de San Pablo que lo dice. Si uno está con su virgen y bueno, deciden casarse, bueno, cásense, no pecan. Pero existía, porque no existía en la orden religiosa.
Hoy día una joven quiere ser virgen, entra de Carmelita, de Clarisa, lo que Dios la llame, ¿no es cierto? Pero ¿de dónde saca eso esa joven? Lo saca de la Virgen y de Jesús, que tenían estado virginal. Pero antes no existía. Antes no existía. Ni el hombre ni la mujer. Hay un dicho rabínico que dice, el hombre que no engendra un hijo es como si derramara sangre. Y tenían todos que hacerlo. Y de la Virgen, no hay ninguna Virgen absoluta en toda la Escritura antes que la Virgen María. Porque no estaba en su mano, no dependía de ella, dependía de los padres. Ellos la entregaban en matrimonio. Y bueno, hay un caso, lo que tú veas cómo era esto, de un hombre que se llamaba Jefté, un hombre llamado Jefté, del Antiguo Testamento, que en una ocasión salvó al pueblo de Israel contra el ataque de los otros pueblos. Y entonces él, cuando fue a la batalla, le dijo a Dios, eran tiempos bárbaros, yo te voy a ofrecer en sacrificio al primero que venga a felicitarme por la victoria contra mis enemigos. Fue Jefté, derrotó a los enemigos de Israel, y cuando volvió, la primera que salió a su encuentro fue su hija, la hija única que tenía. Y él lamentó, y la hija le dijo, no, padre, tú cumple tu voto. Ya, yo voy a morir en sacrificio porque Dios te dio la victoria. Pero déjame primero ir 3 o 4 días, no sé, a los montes para ir a llorar mi virginidad, porque la mujer era virgen. O sea, era joven. Todavía no había hecho, era joven. Y dice, desde entonces las hijas de Israel todos los años van a llorar la virginidad de la hija de Jefté. Porque ser virgen era oprobio. Cuando se quiere decir que Israel está en lo peor de su historia, se dice virgen, hija de Sión. Los lamentos son como diciendo, ya está, es lo peor. Piensa tú que y la esterilidad también, ¿no es cierto? Por la misma razón, la esterilidad. Por tanto, no hay ninguna mujer que pueda hacer eso en toda la Escritura. Si la primera la dije María, y es por inspiración de Dios. Por eso ella, cuando el ángel la anuncia, encuentra que algo como que no calza. Dios le pide, por un lado, estaba casada con José, era su esposa. Claro. Y el ángel le anuncia que va a tener un hijo a quien Dios le va a dar el trono de David, su padre. O sea, va a tener como padre a David. Y la Virgen está casada con José, del cual lo único que se dice es que era de la casa de David. Y ella dice, ¿cómo va a hacer esto? No conozco a Aarón cuando uno tiene su esposo que es hijo de David, y le anuncian que el hijo que va a tener es hijo de David. Entonces ella dice, aquí algo no estoy entendiendo. ¿Cómo puede ser esto? Dios me inspira por un lado la virginidad, y para eso me casé con José, que también tiene la misma inspiración, y resulta que ahora me piden que tenga un hijo. Se entiende con José, para que sea hijo de David. ¿Me entiendes? Claro, claro. Ya. Y entonces el ángel que venía preparado le dice, no, el Espíritu Santo vendrá sobre ti a la fuerza, el Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso el que van a hacer de ti santo será hijo de Dios, etc. ¿Me entiendes? O sea, la Virgen tenía un propósito de virginidad inspirado por Dios, y es la única, la primera y la única mujer. Después, por imitación sobre todo de Jesucristo y también de la Virgen María, nacieron, ¿no es cierto?, grupos, comunidades de mujeres que Dios las llamaba a hacer eso, como son las vidas religiosas hoy día, de hombre y mujer, hombres tampoco, de hombre en toda la Escritura, que son célibes. Tenemos a Juan Bautista, Elías, Juan Bautista y Jeremías. Por esa razón, es que cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo?, la respuesta son esos 3 nombres y ningún otro. Porque él era obvio, lo que llamaba la atención de Jesús era eso, claro, que era inusual, era insólito. No hay otro ejemplo. Tanto es así que el evangelista San Marcos, en ese mismo episodio, dice, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, o alguno de los profetas. O sea, las condiciones de que la gente exigiera que fuera profeta y que fuera célibe. Pero Mateo encuentra un tercero. Mateo depende de Lucas, depende de Marcos, no sé, Mateo depende de Marcos. Está leyendo Marcos y dice, pero ¿cómo? Hay otro. Y agrega Jeremías. Y Jeremías también, porque Jeremías, en una de sus profecías, le dice a Dios, no tomes mujer ni engendres hijo en este lugar. Entonces Mateo dice también en Jeremías. O sea, está de cajón que dijeran, unos dicen que tú eres el hijo de David. Porque se lo decían, porque el ciego de Jericó le dice hijo de David.
La mujer cananea le dice, hijo de David, ten compasión de mi hija. Y la gente decía eso. Está en el mismo evangelio. Pero no lo comparan con él. Lo comparan con estos porque estos son célibes. Eso es lo que llamaba la atención de Jesús. Y por eso en la iglesia existe el celibato. Todas las explicaciones que uno le dé, no. La única explicación es porque ese es el modo de vida que asumió el Hijo de Dios. Esa es la razón del celibato. Qué buena información. Fue realmente un baño de información esta entrevista, una introducción de la Biblia, cómo entender el contexto histórico. Le agradezco mucho, Monseñor Felipe. Nos despedimos del público. No sé si hay algunas palabras finales. Bueno, a todos les deseo que la Virgen María los tenga bajo su amparo, y también San José, que ha sido declarado protector de la Iglesia, para que su santidad, imaginemos, San José, no tenemos muchas palabras, pero él reúne todo lo que los santos reúnen, porque es el que fue elegido por Dios desde toda la eternidad para ser en esta tierra el Padre. Y le voy a agregar esto: San José es más Padre de Jesús que lo que es el Padre de cada uno de nosotros, Padre de nosotros. ¿Por qué? Porque San José fue Padre de Jesús por decreto divino. Dios le dijo, tú serás el Padre. Nosotros somos hijos de nuestros padres también por decreto divino, pero de modo un poco indirecto. Dios lo confía a nuestros padres por vía de la relación conyugal. Y hay que entender, para comprender, que nosotros, ¿no es cierto?, somos hijos de nuestros padres porque Dios lo decidió. Entre paréntesis, ¿está bien dicho que San José es el padre adoptivo de Jesús? No está bien dicho, porque no es el padre adoptivo. Porque el padre adoptivo de un niño es el que tiene un padre. Y ese padre murió o lo abandonó y otro entonces lo adopta. José no es el padre adoptivo, José es el padre verdadero, por decreto divino. Jesús no tiene otro padre. En cambio el adoptivo tiene un padre. Y este lo adopta, lo hace suyo, pero ya tiene uno. Murió, lo que sea, pero es otro. Claro. Jesús no tiene otro. José es el Padre. Y es porque Dios lo decretó. No es porque lo haya engendrado, porque no lo engendró. La Virgen es virgen, absoluta. Pero el Padre es José porque Dios le dijo, tú serás el Padre. Y si no, ¿cómo puede ser Jesús hijo de David? Tiene que ser porque las profecías decían eso. Y así lo dice Dios. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Pero ese padre es por vía de José. Y José el hijo de David. Pero Dios puede decidirlo. Así, pero ¿cómo decide Dios que yo soy hijo de mi padre? Eso lo decide Dios, si la creación de un ser humano es exclusiva de Dios. Dios lo crea, sin colaboración de nadie. Para crear un ser humano Dios no necesita colaboración de nadie. Pero Él lo encomienda a este hombre y a esta mujer como hijo por vía de la relación conyugal, por el cual, como dije, se concibe, con recibir, tienen que participar dos. Y por tanto, José es más Padre de Jesús que lo que es el Padre nuestro de cada uno de nosotros. Bueno, pedimos una bendición para el público, una bendición de su ministerio, por favor. Bien, para todos los que escuchan estas palabras, vamos a pedir que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.